Creación de documentos de compras. Utilización de documentos de compras. Utilización. Esta sección describe cómo navegar y encontrar información dentro de un documento de compras. Asimismo, se tratan el equipo y las ayudas para la creación de documentos de compras. Antes de leer esta sección, se debe tener un conocimiento básico del sistema SAP. Para revisar los conocimientos básicos necesarios para utilizar el sistema SAP, véase Introducción al sistema SAP. Características. Pantalla inicial. Al crear un nuevo documento de compras, se utiliza la pantalla inicial para asignar la organización de compras y el grupo de compras responsables. Si se procesa uno ya existente, se introducen los datos generales, por ejemplo, el número, para permitir que el sistema llame el documento de su interés. Para reducir la cantidad de datos a indicar, se pueden efectuar entradas en ciertos campos del área datos por defecto de la pantalla inicial. Se puede introducir el centro receptor y el almacén receptor, o la fecha de entrega, por ejemplo, si estos son los mismos para la mayoría o todas las posiciones del pedido. El sistema inserta automáticamente estas entradas en todas las posiciones en el resumen de posiciones del pedido posterior. Los datos introducidos en la pantalla inicial de documentos se insertan también en el documento que se está creando, si es que se crea un documento nuevo con referencia a uno ya existente. Esta función es especialmente importante para órdenes de entrega creadas en relación con pedidos abiertos que no contengan centro suministrador, almacén, ni fecha de entrega, por ejemplo, pedidos abiertos centrales. Si se crea una orden de entrega en relación con un pedido abierto que ya contenga los datos centro y almacén y se introducen los datos de propuesta en la pantalla inicial, se tomarán los datos del pedido abierto y se ignorarán los datos introducidos por el usuario. Si desea, por ejemplo, crear una orden de entrega en relación con un pedido abierto central utilizando la función pedido. Crear con referencia por pedido abierto, e introducir un centro y un almacén en la pantalla inicial, estos datos de propuesta se insertarán en las posiciones del pedido, ya que estos datos no existen en los pedidos abiertos de este tipo. Este mismo procedimiento es válido para los documentos que hagan referencia a peticiones de oferta. Resumen de posiciones. El resumen de posiciones es un resumen de los datos de cabecera y posiciones de un documento de compras. La parte superior de la pantalla de resumen de posiciones contiene importantes datos de cabecera. La parte central de la pantalla contiene datos sobre las posiciones que deben aprovisionarse. Las posiciones están numeradas de acuerdo con el incremento de número de posición definido en la clase de documento. Si se desea, se puede modificar el número de posición de propuesta. Además, puede cambiar entre visualización bilineal y única en la pantalla del resumen de posiciones. Para hacerlo, seleccione Tratar. Modificar visualización. Seleccionar una posición para tratamiento. Los campos para seleccionar posiciones individuales se encuentran en la primera columna a la izquierda de la pantalla de resumen de posiciones. En esta se selecciona la posición que se desea procesar. También puede optar por una posición seleccionando Tratar. Marcas de selección. De este modo, puede seleccionar todas las posiciones, un bloque de posiciones o cancelar la marca de selección. Pantalla detallada de cabecera. La pantalla detallada de cabecera visualiza información sobre el proveedor y el departamento que solicita el material, por ejemplo, las condiciones de pago del proveedor y el vendedor responsable. Excepción: la solicitud de pedido no contiene datos de cabecera, por lo tanto, no existe una pantalla detallada de datos de cabecera disponible. Para visualizar los datos de cabecera, seleccione Cabecera. Detalle a partir de la pantalla de resumen de posiciones. Pantalla detallada de posición. La pantalla detallada de posiciones contiene datos importantes sobre el aprovisionamiento de un material. Por ejemplo, muestra datos para supervisar el cumplimiento de fechas vencidas y datos para controlar las entradas de mercancías y la recepción de facturas. Para visualizar la información detallada de una posición, se selecciona la posición en la pantalla de resumen de posiciones. A continuación, seleccione Posición.
Detalle. Datos adicionales de posiciones. Los datos adicionales incluyen más información sobre una posición, por ejemplo, precios y condiciones, imputación, textos, etc. Se pueden visualizar los datos adicionales seleccionando la posición deseada en la pantalla de resumen de posiciones y luego seleccionando los datos a visualizar del menú Posición. Ayudas para entradas. Se pueden crear posiciones de un documento de compras mediante referencias a otros documentos de compra o mediante la copia de un documento de compras. Se pueden llamar ayudas para entradas desde la pantalla o desde el resumen de posiciones mediante las opciones Copiar o Paler Pique.